Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros a través de todas las frecuencias y tecnología de Teleradio América y todas las frecuencias también y la tecnología digital, tecnología multimedia de Super TV 55 en Santiago. Estamos de verdad muy complacidos de que ustedes estén con nosotros. Yo quisiera en este momento particularmente saludar al primer Santiago de América, porque estuve recién por esa hermosa ciudad y los reportes que recibí de este programa fueron muchos, fueron muy laudatorios. La verdad que le agradezco mucho a la comunidad de Santiago, a Super TV 55 y a Teleradio América por este programa que va para todo el mundo. Este programa está los jueves y los domingos. Y también a veces lo pongo los viernes por cuando, como el día de hoy, que tenemos una muy interesante participación de un distinguido invitado que le voy a decir más adelante. Me toca ahora, señores, darle mi opinión humilde sobre el discurso del presidente del día del día miércoles en la noche. Por primera vez se presenta un escenario, un poco de espectáculo muy vistoso en las escalinatas del Palacio Nacional, y por primera vez también se formulan invitaciones a personalidades diplomáticas del orden, del gabinete presidencial y otras personalidades de la vida nacional, los presidentes de la Cámara Legislativas, etcétera. ¿Qué decir del discurso del presidente? Lo primero es, a mi modo de ver, que estuvo muy bien que fuera un baño de optimismo. Yo me imagino que los asesores del presidente le establecieron un principio en psicología política. Cuando la gente se abruma de manera muy difícil, como es el caso de una pandemia que lleva un año, más de un año, que estuvimos restringidos en nuestra movilidad, con casi 4.000 muertos, la economía estuvo colapsada, menos 49% cayó el Producto Interno Bruto cuando se cerró el país en marzo pasado. Cuando eso ocurre, la forma de usted movilizar al cuerpo social tiene que ser con un baño de optimismo. Es como cuando la gente tiene una fiebre muy fuerte, que lo llevan a una bañera de agua fría. En este caso, la bañera debió ser, y fue así, de optimismo, desbordante optimismo presidencial. Y los problemas lo mencionó solo de soslayo. Si ustedes buscan el discurso del presidente, van a encontrar algunas líneas al tema del endeudamiento y algunas líneas al tema del índice general de precios o de la inflación. Y luego todo lo demás fue el baño de optimismo presidencial. ¿Estuvo mal? No, era el momento para eso. Imagínense un presidente justificando, diciendo cuántos muertos se produjeron en la pandemia, que fue esto, que fue aquello, de lo malo. Porque en esa noche el tema de negativo no se soluciona, a menos que no se anuncie una solución, por ejemplo, al problema del alza de los precios. ¿Qué dijo con el problema de la inflación el presidente? Nosotros estamos invirtiendo 400 millones de pesos diarios para asumir el costo del alza de los combustibles que no se refleje en los precios de los alimentos y bienes de consumo. Bien. Sin embargo, en el mismo día el sector construcción estaba quejándose del aumento de los insumos de esa industria que le aportó en los primeros 6 meses al Producto Interno Bruto el 36%. Cemento, varilla, grava, etcétera, y materiales de construcción en general. El pollo, el INESPRE acaba de anunciar que va a importar pollo, tanto congelado, en partes, para poder afrontar el alza desmesurada del precio del pollo. Pero los productores de pollo dicen que esas medidas, cuando ya habían acordado la importación de huevos fértiles y la ampliación de la producción de la industria avícola local, que es
la segunda más importante y más moderna en instalaciones y en producción de América, solo superada por Chile. Dicen que solo puede llevar a la quiebra. Para que ustedes vean, entonces esos temas no eran para una noche tan fulgurante tipo Hollywood como la que encabezó el presidente de la República. El presidente de la República anunció tantas obras que yo me refiero a un amigo mío de San Cristóbal, que cuando yo le pregunto en tiempo de campaña electoral, ¿cómo le fue en San Cristóbal al partido tal? Dice, bueno, llevó tanta gente que la mitad es mucho. Y yo digo, parodiando a mi amigo, la mitad de todo lo que anunció el presidente es mucho. Si el presidente cumple la mitad de todos los proyectos que anunció, sale bien parado, la mitad. Y tal vez hasta un poquito menos sale bien parado, porque anunció proyectos, dijo el presidente que por más de 70.000 millones, pero en un cálculo anterior, todas las obras anunciadas por el presidente refieren a 278.000 millones de pesos. Y obviamente todas esas obras no están en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Por tanto, el presidente lo que hizo fue un anuncio de todo lo que en términos de infraestructura va a realizar en sus 4 años de gobierno y quién sabe, imagino, si hay una reelección o algo por el estilo. De manera que hay otra cosa importante. Este ciudadano que tiene el honor de dirigirle la palabra, constantemente le dice al presidente don Luis Abinader, apreciado amigo, que tiene siempre que mantenerse girando un poco a la izquierda, porque muy cuidadosamente el ente neoliberal trata siempre de sacar mucho provecho de las bondades que puede expresar un gobierno, en este caso el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Dónde es la fortaleza del gobierno del presidente Abinader? El presidente Abinader pasó con muy buena nota todo lo relacionado con la pandemia, porque al día que él habló, la República Dominicana figuraba entre los países con menor índice de contagio, de letalidad y de internamiento. Tiene la economía abierta, contrario a Estados Unidos, que cuando abrió su economía recrudeció la pandemia. Y el turismo va caminando. La economía no solo tuvo una vuelta a las actividades económicas, sino también una vuelta al crecimiento económico. La economía creció 13.7% en relación al año anterior, en los primeros 6 meses de 2021. Y en relación al 2019, 4.7% en proporción al producto. De manera que no había que decir más nada. Si era un discurso de presentación de cuentas o de desempeño del gobierno, con esos 2 elementos, el gobierno ya no tenía que decir más nada. ¿Cuál es el problema principal del país? La pandemia. Vamos bien. ¿Cuál es el problema principal del país? La economía. La recuperamos en los términos del 2019. El presidente dijo que recuperó más de 700.000 empleos del 1.114.000 empleos que se perdió el día cuando se decretó la presencia de la pandemia en la República Dominicana. Faltan, pero la economía ya está generando. El sector manufacturero de zona franca, el sector industrial local, el turismo dicen que va a tener una cifra récord en relación al año pasado de visitantes, y el sector externo de la economía, inversión extranjera directa, más de casi 3.000 millones se calculan. La remesa, por primera vez en toda la historia del país, va a superar los 10.000 millones de dólares, las remesas de los dominicanos residentes en el exterior. El turismo recupera un aporte moderado que ha sido suplido por las remesas, y las reservas netas del Banco Central superan los 12.000 millones de dólares, que es igual a 7 meses de financiamiento de las importaciones locales y a más de un 14% del Producto Interno Bruto. Con eso el presidente estaba bien, pero el presidente decidió ampliar las expectativas del optimismo nacional y nos ha colmado de muchas promesas de obras que, yo repito, si la mitad es mucho, y si lo cumple, pues magnífico y extraordinario. De todas maneras, a mí hay algunas obras ahí
que no puede ser solo para el país el efecto positivo de la generación de empleo. El país tiene que participar de las utilidades de esas inversiones. Es decir, no me pueden decir que todo el andamiaje de riqueza nacional que significa la zona de Montecristi, de Puerto de Manzanillo, la construcción de 2 plantas de 400 megavatios cada una, de manera que es más grande que Punta Catalina, la construcción de una zona franca grandísima, la construcción de un puerto de reparación de barcos y demás, la construcción de una autopista que va a conducir en forma excelente a esa área de inversión. Todo eso que se va a construir en el ambiente de inversión público-privada, solamente me digan, va a generar miles de empleos. Sí, todas las inversiones tienen que generar empleo porque los empleos son los que desarrollan la inversión. Yo quiero ver cómo eso se expresa en la redistribución del ingreso, porque si no caemos en la maldición del neoliberalismo. Como un distinguido comentarista, economista y historiador se quejó porque el presidente no anunció que iba a privatizar a Punta Catalina, para poner un ejemplo, porque la vocería de ese concepto de la economía excluyente siempre quiere todo para nosotros. Y cuando le hablan, ¿qué usted le va a dar al país? Oh, nosotros le vamos a dar empleo. El dinero no vale nada si no se genera con una relación de la fuerza de trabajo, la tecnología y el capital. Por tanto, para que el neoliberalismo se amplíe sus tentáculos en la República Dominicana, se requiere ese tipo de inversión y se requiere proteger a familias importantes del país que están en los anaqueles más altos de la economía. En sentido general, lo último, el presidente habló de una reforma, 12 reformas, todas las cuales son fáciles de aplicar. Reforma de hidrocarburos, reforma del agua, la reforma eléctrica un poco más difícil, pero dejó para último 2 cosas. Reforma fiscal. El 2022 no podría proclamarse el año nuevo si no se anuncia ya la inminencia de una reforma fiscal, porque no hay recursos para todas las obras que ha mencionado el presidente. Entonces la reforma fiscal es trascendente, imprescindible para el año que viene. Y el presidente ha dicho que para este mismo año hay una reforma constitucional para blindar los avances democráticos que él alega ha alcanzado su gobierno, especialmente con la independencia del Ministerio Público. Yo le digo a ustedes, ¿cómo el presidente puede lograr una reforma fiscal? Requiere de una mayoría en la Asamblea revisora, una mayoría de legisladores, senadores y diputados, o lo que le llaman constituyentes o asambleístas. Solamente el Partido de la Liberación Dominicana aportaría los votos para esa mayoría. Y si la reforma fiscal es para blindar la independencia del Ministerio Público, que tiene en ascua a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, ¿ustedes creen que va el PLD a buscar un cuchillo para su propia garganta? Lo bueno de eso es que el presidente ha llamado a un diálogo político. No lo dijo así, pero es un diálogo político. Y ojalá que ese diálogo político se produzca, porque son muchos los intereses que medran alrededor de todo lo que dijo el presidente de la República ayer, que repito, fue un provechoso baño de optimismo al país. Muchas gracias, vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar con nuestro buen amigo, aquí tengo su libro, déjame presentar, Rafael Chaljú Mejía, apreciado primo, cuesta arriba, estas son sus memorias. De él vamos a hablar muchas cosas que la juventud dominicana de hoy tiene necesariamente que saber. Nos vemos en un momento.
Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos. Les repito que estamos en A Rajatabla. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Super TV 55 en Santiago, el primer Santiago de América, y Teleradio América para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, como les había anunciado en el segmento anterior,
tenemos a Rafael Chalhún Mejía. ¿Por qué yo hoy invité a Rafael Chalhún Mejía? Es porque es un viejo militante de izquierda, uno de los dirigentes más emblemáticos de la izquierda de antes, perdone que yo diga así. De la vieja izquierda. De la vieja izquierda, para no decir, porque ya mencioné varias veces vieja, de la izquierda de antes, que es una izquierda que la ética, la moral, los principios, los valores, los signaban, era muy difícil. Y la podredumbre salió en la banda colorada en ese tiempo, pero es una izquierda que incluso sabía sanearse a sí mismo, con sus errores, algunos errores muy dramáticos, de resultados muy dramáticos, pero no es el caso, es simplemente para presentarlo, distinguido camarada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por esas amables exageraciones que usted me dispensa siempre. Aquí estamos, usted es autor de la hazaña de sacarme de mi casa, sí, que no es cualquier cosa, yo lo sé. Con este encierro, que las circunstancias a veces uno mismo se impone, pero usted sabe que su voz, no solo en mí, sino en mi casa. No, se lo agradezco. Es una voz que se oye mucho. De modo que aquí estamos. Comandante, camarada, distinguido camarada. Sí. Uno decía de García Márquez que cómo podía pretender ser socialista, marxista, si no tenía capacidad espiritual para matar una mosca. ¿Cómo es que usted, conociéndolo yo de tantos años, con una concepción de la vida y de las transformaciones sociales como la tiene, de repente usted es un cultor del merengue típico? Porque eso es parte de la lucha por la preservación de la identidad de nuestra nación, que hoy sufre los embates más intensos en busca de disolverla, porque el merengue típico es la expresión de la dominicanidad. En el campo musical pienso que es la expresión más genuina, un elemento, un atributo de nuestra cultura que hace más de 150 años que está acompañando a este pueblo en las buenas y en las malas, expresándolo al tiempo que se nutre del pueblo, es una relación, un matrimonio sin divorcio. Entonces, quien no se preocupa por un elemento así, especialmente en tiempos como estos, en los cuales yo digo que tenemos el peligro de pasar a ser un país de extranjeros, porque si usted se pone a observar lo que va pasando en una parte bastante importante de la juventud, se dará cuenta que cada vez saben más cosas de Estados Unidos, de la vida en Estados Unidos, se interesan más, por eso tienden al desarraigo y a olvidarse de dónde son. Vi hace unos años unos datos de una encuesta que no recuerdo quién la hizo, en los que se revelaba que más del 60% de un sector de la juventud, o un sector de la población, especialmente jóvenes, su sueño es irse del país. Eso es verdad. Usted, le hice la pregunta a propósito, sí, porque la cultura, y usted sabe que es el tema, sí, que vamos a tratar, la cultura mayor, la cultura más dominante, sí, destruye la cultura, claro, de una nación más pequeña, sobre todo cuando la cultura no es tan arraigada, por ejemplo, como queríamos, la cultura antillana. Exacto. Por ejemplo, o cuando no hay voluntad política de defender los valores culturales y la tradición de la nación, porque eso no pasa en Cuba, por ejemplo. Muy bien, pero ahora yo le quiero preguntar lo siguiente. Por ejemplo, usted es un historiador y yo he leído de usted y tuve mucho placer de ser editor de una de sus obras, sí, La Guerra de la Restauración. El diccionario biográfico, el diccionario biográfico de los restauradores, sí, magnífico. Todo lo relacionado con los participantes, los protagonistas, sí, en la Guerra Restauradora. Yo tengo miedo, le estoy explicando a mi nieto principal, que tiene 12 años, Gabriel Alejandro, sobre la Guerra Restauradora, sí, pero la educación de hoy, ni la escuela pública ni la escuela privada,
le explican a nuestros niños y a nuestros jóvenes qué ha sido, qué fue la Guerra de la Restauración, a pesar de que es uno de los acontecimientos más trascendentes del continente en la precolonia. Así es. En la guerra contra el coloniaje español. Así es. ¿Eso no le parece a usted como liquidacionista, suicida, un país que olvida sus referentes históricos, sus raíces, sus antecedentes, sus héroes insignes? Es un país llamado a sucumbir al fin y al cabo. ¿Usted cree? No vamos a decir que se va a hundir la isla, pero va a ser una población sin apego a su patria, sin apego a sus raíces. Estoy hablando al cabo del tiempo, si eso nos enfrenta. Entonces todo mi esfuerzo, o gran parte de mi esfuerzo, bregando con esas cosas viejas, es precisamente tratando de aportar, de llamar, de tocar las puertas de la conciencia y de esa memoria dormida que hay en gran parte de la población, especialmente en la juventud, acerca del peligro que eso constituye. Una nación débil como la nuestra, algunos de cuyos componentes son tomados de las potencias coloniales, como el idioma, la religión dominante, mucha parte de sus cantos y sus canciones. Es una nación que tiene que tener mucho cuidado con sí misma. Sí. Entonces, eso aquí es una lucha muy difícil, porque a veces falta eso que usted mencionaba, la voluntad política. Cuando yo tenía menos de 7 años, usted estaba camino a la montaña, a las escarpadas montañas de Quisqueya, con el inolvidable Manolo Tavares. Sí, señor. Una empresa fallida en lo material, pero sí, que queda en el alma del pueblo dominicano, Así como es. una de las epopeyas de la juventud dominicana. Sí, señor. Pasaron los años y usted me conoció en sectores populares. Usted vive en el mismo sitio donde con muchos niveles de seguridad había que llegar a su casa, en la zona colonial. Y pasaron el tiempo, ya yo no vivo en el sitio popular que tenía, yo vivo en un sitio residencial, posiblemente más residencial que el que usted vive. Sí. Yo quiero preguntarle, ¿falló la juventud que usted dirigió, que usted fue mentor? Nosotros nos volvimos materialistas, la juventud dominicana, ¿usted está frustrado con el nivel de desarrollo político de la juventud dominicana? No, de ninguna manera, porque hay que entenderlo. Es una ola de conservadurismo que abate el mundo. Y entonces usted se pone a observar las cosas, y especialmente después de la derrota sufrida por el movimiento socialista, una derrota que no es definitiva, pero muy importante, porque fue una pérdida estratégica, la disolución de todo un campo de más de 18 países que le hacían una resistencia muy firme, muy fuerte a estas potencias hegemónicas con los Estados Unidos a la cabeza, y que al mismo tiempo constituían un estímulo para la resistencia de los pueblos. Se ha establecido en el campo económico una doctrina que tiene por principal motivo fomentar el individualismo, lo privado sobre lo público, una prédica demasiado abrumadora de que las causas sociales no importan y que cada hombre es un fin en sí mismo y yo conforme y el mundo pago. En esas circunstancias yo creo que mucho hace el que se mantiene en la línea de la resistencia. No puedo sentirme frustrado porque pienso que los procesos pasan por estos momentos de oscuridad. Usted se refería al hecho de la guerra restauradora, una epopeya que inspiró el grito de Lares, que inspiró el grito de la de Majagua en Cuba, y que inspiró a la dominicanidad y la fortaleció. Pero promovida por hombres descalzos, hambrientos. Usted ha oído el diccionario. Sí, gente de abajo. Entonces, dice Luperón, en la guerra de independencia los jefes
arrastrábamos las masas, y aquí las masas han arrastrado a los jefes, y lo decía Sí. que jefe. Bueno, entonces esa guerra, antes de este país llenarse de gloria, estaba en la oscuridad cuando Santana mandó a fusilar a Sánchez. La gente pensó que ya la lucha era imposible y no valía la pena y que todo estaba perdido. Y 2 años después estaba el país encendido. Entonces, puede que aquí ese cambio de la oscuridad a la luz no sea tan rápido, pero ya vendrán. Como dijo Chávez cuando fracasó el primer golpe en Venezuela, dice, hemos sido derrotados por ahora. Aunque por ahora ya ha durado más de 50 años, yo creo que por ahora todavía, y no me rindo. Yo le hice esa pregunta a propósito y me puse como protagonista para que usted no se sintiera mal, pero era para decirle que usted vio de ahí a Mao Zedong. ¿Cómo no? Y Mao Zedong y todos nosotros hablábamos, el pensamiento luminoso de Mao Zedong. El presidente Mao. Yo leí un libro que pocos lo han leído, aquí es un folletito, Horacio, un amigo mío me lo suministró, Sí. Las 7 patas del gato, donde hablaba de todos los vicios de la pequeña burguesía, Sí. grupismo, individualismo y todas esas cosas, todos esos vicios, que después se los reflejaron los escritos de Juan Bosch. Sí. Pero hoy China es una nación que es un eufemismo, que socialismo arriba, capitalismo abajo, que si yo cuánto. De camino. Es una nación, una potencia imperial. Expansionista. Sí, imperial. sí, sí. ¿Usted no cree que no es nosotros? No, parece. Yo se lo dije para enrostrarle para eso. A provocarlo. ¿Usted no piensa que el socialismo a nivel mundial ya va por mal camino? No, yo pienso que sus primeros ensayos han fracasado. Los primeros ensayos estamos hablando de siglos, ¿eh? Sí, un siglo. Pero hasta la propia revolución burguesa en su momento sufrió retroceso. Fíjese en Francia, que fue la más radical de todas. Entonces, el primero, ese encuentro con el presidente Mao Zedong, yo lo narro en mi libro, un encuentro memorable para mí, inolvidable, durante mi estadía en China, que fue de varios meses. Y eso está ahí en mi libro, en cuesta arriba, porque son parte de mis memorias, inolvidables. Y yo pienso que esa situación de China es muy sui generis. Dicen que es un socialismo de mercado, pero que la mercancía... ¿Usted sabe lo que pasó? El presidente, ¿cómo se llama? Xi Jinping. Xi Jinping le está pidiendo a los millonarios, pero China tiene los millonarios más grandes del mundo, que hagan un esfuerzo por distribuir la riqueza. Sí, imagínese. Entonces yo digo, bueno, ¿y para qué fue que nosotros luchamos? No, y apelando a la caridad. A la caridad, le dice nada menos el sucesor de Mao Zedong. Sí, así es. Pero yo pienso que China está haciendo su propia hazaña, su propio camino, la capacidad de esa gente está dejando asombrado al mundo, el taller del mundo, haciendo innovaciones asombrosas. Quizás, digo yo que conocí, que vi con mis ojos el atraso que la revolución había heredado de aquel país que tenía todavía rasgos medievales. Yo recuerdo haber visto a mujeres con los pies pequeñitos, porque en la China más antigua había un menosprecio tan grande a la mujer que se decía que solo valían acotadas y que no necesitaban pies. Sí, entonces le metían los pies en unos moldes de hierro. Yo llegué a verla ya anciana, caminando por la calle, una cosa terrible, con unos tenisitos de niña, mujeres viejas ya. Entonces, un país así, sacarlo, como no deja de ser una hazaña, como quiera, lo que los chinos han hecho. Sin embargo, el socialismo, al fin y al cabo, tiene esa aspiración, se legitima por las injusticias del capitalismo. ¿Usted me entiende? Mientras este mundo esté con una riqueza tan mal distribuida y unas injusticias tan grandes y un poder tan hegemónico, tan avasallante de las grandes potencias contra las naciones, aquí habrá lucha. Y al fin y al cabo hacia el socialismo que tienden. Yo quería presentarle al Rafael humano, al Rafael del político, al Rafael
revolucionario. Ahora en el próximo segmento, Rafael Charjú lo vamos a tener como analista, porque yo no lo voy a dejar ir sin que hable del discurso del presidente Luis Abinader. Yo quiero decirle a la juventud dominicana que tienen que hurgar en sus líderes, porque si no lo van a engañar siempre. Van a creer que todos esos fulgoronazos que aparecen por ahí son hechos en talleres de mercadeo, talleres mercadológicos. Tengan cuidado, pregúntele, alguien les decía, ¿dónde estaba usted cuando la gran marcha que encabezó el presidente Mao? Ah, bueno, yo no estaba, pues usted no tiene derecho. No tiene derecho a la palabra, Entonces, eso pasa ahora. Cuando un líder de esto se le pregunte, ¿qué usted ha hecho? ¿Dónde estaba usted cuando pasó esto? ¿Dónde estaba usted en el 84? ¿Dónde estaba usted? No, pues no hable conmigo. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Este es el programa A Rajatabla. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria
es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, ya usted sabe que le voy a preguntar le voy a indagar su parecer sobre el discurso del presidente. Sin embargo, yo quiero brevemente decirle, todo lo que, la razón que usted está sentado ahí, es porque yo quiero presentarlo como un ejemplo para la juventud dominicana. Pero ¿cómo debe ser, hombre? ¿Usted sabe por qué? Porque noto que la juventud dominicana se aparta rápido. La asume a veces los principios, va a la Plaza de la Bandera, y están ahí, pero de repente dicen, no, eso después, esa cosa después. Cambian de la Plaza de la Bandera para la discoteca, cambian para la... Y de repente es fácil amarrarlo. Más fácil que cuando los Estados Unidos amarraron a los jóvenes que se oponían a la guerra de Vietnam. Así es. Entonces, por eso yo, cada vez que pueda, yo tengo que presentarle a alguien a la juventud, decirle, un momentito, jóvenes, lo material no es todo. No, de ningún modo. No, lo que pasa, Orión, que hay que tener en cuenta, uno no puede ver con los ojos de ayer esta realidad de hoy. Quizás si nosotros hubiésemos tenido las tentaciones que están en el menú, en la mesa que se le presenta a la juventud, hubiésemos hecho lo mismo. Aquel era otro tiempo. Si algo tengo yo en mi haber de lo que puedo sentirme reconocido y satisfecho, es de que empecé y me he mantenido. Que no ha habido, que no es fácil. Cuando yo pienso que hace 68 años, 58 años, yo tenía un fusil en la mano, perdimos, he militado casi siempre en el bando de los perdedores, las estrellas orientales. Diga que usted ha militado en el bando de los soñadores. Bueno, bien, entonces, y que todavía estoy aquí. Y que seguiré aquí. Las estrellas orientales nada más han ganado un solo campeonato. Dos a los 70 años. Sí. Mire, el discurso del presidente, de su óptica política, personal, como usted lo quiera. El discurso del presidente, en sentido general, yo pienso que fue un discurso en un escenario que no creo que era el más apropiado. Y con el perdón de los organizadores de eso y del propio presidente, a quien yo quiero casi como un sobrino, aunque me resulte medio jactancioso decirlo. Sí, el presidente es un tipo bueno. Sí, pero a él y su familia yo tengo un compromiso de gratitud con ellos. Pero ustedes son árabes. Sí, como no, además un trato familiar, puede decirse. Gente que un problema de salud en mi familia es un problema para ellos, debo decirlo así. Y esa actitud se ha mantenido aún después del presidente Abinader, Luis Abinader, llegar a la presidencia. De eso no puedo dejar de reconocerlo. Pero yo pienso que quizás no había necesidad de hacer una cosa tan fastuosa, porque lo importante era el contenido, no el escenario, y pienso que él imprimió optimismo, como es el deber de todo gobernante en tiempos de pandemia, de una pandemia que no solo es la del coronavirus, que felizmente y gracias a la voluntad de este país y a la cabeza de ese esfuerzo, va siendo reducida, si no a la obediencia, por lo menos a sus mínimas expresiones, y que sigamos así. Un baño de optimismo, como usted lo decía en su comentario introductorio. Ya en el fondo del discurso tiene un conjunto de promesas
un paquete de promesas en el campo material y en el campo institucional que son dignas de estudio. Me llama la atención principalmente la propuesta de reforma constitucional. Me parece muy acelerada pretender hacerla en lo que falta de este año, porque reunir el Congreso para una asamblea revisora, a mí me luce que no es la vía más apropiada para darle participación al pueblo, participación a las organizaciones sociales, a los sectores de abajo que tienen mucho que decir en cuanto se plantea el tema de la reforma. Yo siempre he sido partidario, y cuando Jorge Botello era presidente de la Cámara de Diputados, encabecé una comisión de mi partido. En ese tiempo yo era el secretario general, formada por Efraín Sánchez Soriano, Pocholo, Manuel Salazar, Aquiles Castro y yo, que era el secretario general, proponiéndole que se hiciera una reforma al artículo 112, me parece, de la antigua Constitución, para preparar las condiciones jurídicas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente electa por voto popular. Porque el presidente Fernández en un momento fue partidario de eso. Y se creó toda una buena opinión, pero él mismo se encargó de hacerla de la otra manera, de la Asamblea Revisora, con los integrantes del Congreso actual. Le dedico estos minutos a ese tema porque me parece vital el asunto de una reforma constitucional que elimine muchísimos remanentes de la vieja cultura política y jurídica y la ponga más al día con las exigencias de la sociedad de hoy en día. El gobierno del presidente Abinader es una suma de sectores, de grupos de poder, algunos de los cuales tienen, me imagino que todos, pero hay algunos que están muy caracterizados por tener en puestos claves de la administración integrantes de ese grupo económico. Varios de esos grupos, varios sectores políticos, incluyendo un sector de su propio partido, que es el que encabeza el presidente y primo de nosotros dos, sí. Hipólito Mejía. Sí. Sí. Ahí influye la sociedad civil, ahí debiera influir también y estar presente el sector social más desfavorecido. Los sindicatos. Siempre, exacto, las organizaciones sociales, las de derechos humanos, los movimientos cívicos, como uno del que yo formo parte, que se llama el Congreso Cívico. Entonces pienso que el presidente ha manejado el equilibrio dentro de todas esas cosas, pero me parece que como el equilibrio es una cosa tan temporal, él debiera ir pensando. ¿Estás de acuerdo conmigo en que siempre le llamo la atención al presidente de que se mueva un poquito a la izquierda? Hacia lo popular. Hacia la izquierda. Hacia lo popular. Por ejemplo, el anuncio de todas esas grandes obras, esas grandes inversiones, a cambio simple y llanamente de que generarán empleo, sin que los beneficios, las utilidades de esas grandes obras se traduzcan en una mejoría para las condiciones materiales de la población, de la más depauperada, de la más desfavorecida. Yo pienso que ahí el equilibrio se rompe en favor de los grandes. La manera de uno evitar que el empleo se vuelva explotación es que el Estado distribuya ingresos hacia los sectores. Sí. Entonces, mi llamado también ha sido ese al presidente, que está haciendo un esfuerzo denodado por hacer las cosas lo mejor posible y que en el campo de la lucha en lo moral, en el adesentamiento de la administración pública, yo pienso que tiene una nota bastante elevada, muy merecida también. Porque la corrupción no solamente es una expresión moral y ética, es una expresión del desarrollo de la economía, que a su vez va con el desarrollo de la superestructura jurídico-política, educación y todas esas cosas. Es decir, el presidente no puede garantizarle al país, no debería garantizarle al país, que por el solo hecho de que él está contra la corrupción, al final su gobierno no puede hacer tintado de corrupción, porque somos los mismos. Y las condiciones materiales de existencia de la nación, te da, así como le da para tener un gran avance, como lo está planteando el presidente en reformas jurídico-políticas, también es que somos nosotros. Es decir, no hay suizo ni nada. No. Por eso que el presidente está muy preocupado. No, porque eso es una cultura.
presidente está muy preocupado para decirle, no, yo quiero un ministerio público independiente. Sí. Bien. No. No, y yo digo, eso no solo garantiza... De ninguna manera. Él está haciendo un esfuerzo y dando un ejemplo. Yo pienso que ese es un asunto muy digno de reconocérsele y que si mantiene esa posición, al fin y al cabo pasará a la historia como un presidente valiente, un presidente de un comportamiento moral digno. Y creo, yo en ese aspecto tengo confianza en él, en su vocación hacia la decencia, hacia la honradez y hacia guardar escrupulosamente el legado ético que le dejó su padre, Sí. que fue un ejemplo en eso. Yo he estudiado José Rafael Abinader. la historia de mi tocayo, don José Rafael Muy Abinader. bien. Bueno, se acabó con usted se acaba el tiempo rápido, distinguido camarada. Miren, yo le tengo la mala noticia de que yo no creo que esté ya, está agotado este disco. No, eso está caliente Ah, pues miren, está en la librería Cuesta. todavía, pero va para allá. Va para allá. Está en Amazon. En Amazon. Eso huele a pan recién salido. Ah, del horno eso todavía. es, Si esta usted es un una nueva privilegiado. edición. Gracias, Es un gracias. privilegiado. Aquí tenemos las memorias de Rafael Charrúa. Sí. Muchas gracias, camarada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Señores, Rodrigo. la próxima semana tendremos con otra edición del programa A Rajatabla. Con mucho placer le decimos hasta la próxima semana, si Dios quiere, dominicano. Dominicano. Nos vemos. Gracias, Orión.